solamente tiene mineral de hierro. Aparte, el acero puede tener ciertas componentes ya dentro de las impurezas o se le añaden otros componentes. Generalmente se trata de aumentar la resistencia ante las cargas o la resistencia ante la corrosión. Eso es lo que casi siempre trata de aumentarse. Entonces, el acero se compone por azufre, que es muy perjudicial, pero ya está, vamos a decir, ya lo trae el acero por default. Nada más se tiene que controlar la cantidad de azufre. Bien, obviamente carbono, ya lo habíamos dicho. El carbono se trata también... Te digo. Si dices que si pasa eso, tuvo problemas con el internet, ¿no? Nada más por ahí, apaguen su micrófono, jóvenes. Lo pueden prender si necesitan preguntar con toda confianza. Bien, el carbono nos va a dar el tipo de acero. Hay 3 contenidos o 3 cantidades de carbono que nos van a decir si el acero es al bajo carbono, al medio carbono o acero para grado maquinaria. Entre más carbono tenga el acero es más resistente, pero el pago que hacemos, el costo que tenemos por más resistencia es que disminuye la ductilidad. Es más duro el acero, pero pierde ductilidad. Entonces, permítanme, que un acero muy duro es más frágil, bueno, tiende a la fragilidad. El acero que utilizamos nosotros como acero estructural también se le conoce como acero al bajo carbono o acero dulce, así se llama. Bien, jóvenes, el cobre aumenta la resistencia a la corrosión atmosférica, también la resistencia a la fatiga. El cromo, obviamente, es para aumentar la resistencia a la corrosión. El fósforo aumenta el límite de resistencia. El manganeso es muy usado para todos los aceros estructurales y aumenta la resistencia, pero disminuye la soldabilidad. Es menos perjudicial que carbono, pero también va a quitar la resistencia. El 1.2 sería la fabricación del acero. Se puede dividir en 3 procesos grandes: la fundición del material en los altos hornos, la fabricación del acero en los hornos y el laminado de perfiles en rodillos de laminación. Déjenme compartirles este video. Permítanme. Déjenme que abra. Permítanme porque... Pocos fuegos artificiales son más espectaculares que la hazaña que representa la fabricación de acero. La historia del metal y el acero es fascinante de principio a fin, especialmente cuando se ve desde el punto de vista de quien lo fabrica. La historia comienza con una explosión. Mientras la roca explota, la materia prima del acero es lanzada a la superficie en forma de taconita, una roca férrica que lleva dentro el mineral de hierro en bruto. Para llegar a ese mineral,
Se tritura la roca hasta hacerla polvo, separando el hierro con poderosos imanes. Entonces, se calienta y moldea el mineral en pellets, que luego serán transformados en hierro puro. Después, con carbón se crea el coque, que servirá como combustible que alimenta los altos hornos que producen el hierro. Una vez triturado el carbón, se introduce en hornos al alto vacío de 12 a 16 horas para obtener combustible sólido. Este combustible y los pellets se mezclan en el alto horno donde se añaden cantidades suficientes de piedra caliza para eliminar las impurezas. Desde abajo llega aire sobrecalentado que provoca la combustión del carbón, intensificando el calor que transforma las materias primas en hierro fundido. En el alto horno se alcanzan temperaturas superiores a los 1500 grados Celsius, y en intervalos regulares se vierte la mezcla de hierro fundido en gigantes contenedores llamados torpedos, que viajan sobre rieles al horno básico de oxigenación donde el hierro se transforma en acero. Se pueden producir cantidades enormes de acero en poco tiempo en este proceso, el cual comienza introduciendo chatarra de acero o scrap en el horno de oxígeno añadiendo el hierro fundido. Es todo un espectáculo cuando el oxígeno es soplado a la mezcla a velocidad fundido se convierte en acero. Ahora, todo está listo para crear la mezcla que hace al acero el metal más utilizado en el mundo. Se pueden producir miles de composiciones químicas diferentes para satisfacer la demanda del cliente, lo que le da un alto valor agregado al producto final de acero. Otro espectáculo se abre camino al verter el acero fundido desde el recipiente superior hacia los moldes. Enseguida, se dirige hacia la cámara desgasificadora donde se convierte en un material altamente maleable. El proceso ahora se enfoca en el terminado y acabado, lo que determinará aún más las características del acero. El primer paso es posicionar el cucharón sobre la artesa o embudo en donde se alimenta la máquina de colada continua, la cual contiene moldes que le dan forma al acero. El acero fundido ahora a 1650 grados Celsius es canalizado de la cuchara a la artesa donde se enfría a un sólido rojo vivo. La forma del molde determina la forma del producto semiterminado. Este normalmente sale de la colada con un espesor de 8 a 9 pulgadas y de 3 a 5 pies de ancho. Se cortan en secciones de 40 pies de largo y se apilan para procesos posteriores en los trenes de laminación en caliente. Ya en el tren de laminación en caliente empieza la transformación de las planchas gruesas de acero en delgadas hojas. Las planchas son recalentadas a 1300 grados Celsius y se descalcifican antes de entrar a una serie de rodillos o molinos que las hacen más delgadas y largas. Enseguida entran a un ciclo de acabado donde más rodillos hacen aún más delgadas las hojas. Finalmente son enfriadas y enrolladas en bobinas que pueden tener miles de metros de largo, pero solo una fracción de pulgadas de ancho. El proceso completo jamás fue tocado por manos humanas. Todo es controlado por operadores usando lo último en tecnología y equipo automatizado que pone todo en acción. Después se trasladan las bobinas para ser bañadas en ácido que limpia la superficie. Algunas son empacadas y despachadas directamente al cliente final como bobinas de lámina rolada en caliente, mientras que otras son destinadas a un proceso de rolado en frío que las hace más delgadas para acabados especiales. Aquí las bobinas pueden ser empacadas para su entrega o bien pasar a otros procesos de acabado como el recubrimiento para la resistencia a la corrosión o el adelgazamiento para reducir aún más el calibre.
De hecho, muchos de los productos salen de las instalaciones de acabado como las superestrellas de la industria. Un acero más ligero, más fuerte, altamente maleable, ingeniería que era impensable tan solo hace algunos años atrás. No es extraño que la historia de la fabricación de acero sea tan interesante, con la innovación que garantiza algo nunca antes visto, que se hace presente en cada producto, en casa, en edificios, carreteras y en cada parte de nuestra vida diaria. Y con un grupo de miles de personas que perfeccionan constantemente cada paso del proceso de fabricación de acero. Desde las pequeñas pellets de hierro proveniente de la taconita hasta las bobinas empacadas y más. Bien, jóvenes, gracias. Ese es básicamente el proceso de fabricación del acero. Ok, permítame que estoy leyendo el chat. ¿Ya entró el compañero? Sí, ya, profesora, gracias. Ok, gracias. Bien, lo que les faltaría buscar es el proceso de laminación, porque los perfiles que son estructurales son laminados, es decir, corren a través de rodillos de laminación. Lo que vimos ahí en el video es una serie de placas gruesas, se llaman rupias, que sirven para hacer lámina, pero para el proceso de hacer perfiles se hacen lingotes, su nombre lo dice, son perfiles rectangulares o cuadrados según lo que se vaya a hacer, y se van desbastando porque el acero todavía está caliente, no está el rojo vivo, no está líquido, pero está moldeable, todavía está tibio, hagan de cuenta la textura o el proceso de la plastilina. Entonces, el proceso del laminado es, valga la comparación, como el de una duya. Sí conocen las duyas pasteleras, ¿no? Para hacer los adornitos de los pasteles. Entonces, el rodillo va tomando la forma de las sierras, va girando así, y el perfil, el lingote de acero todavía caliente, pasa a través de los rodillos, va haciendo esto el rodillo, lo va pasando rápido, y le da la forma de los IRs o de los LI o IE, etcétera, etcétera. Entonces, todos los perfiles laminados que vienen en el manual IMCA son perfiles laminados en caliente, así se llama. Tienen unas ciertas configuraciones y unos ciertos esfuerzos residuales y son los que podemos diseñar con las normas técnicas complementarias. Los perfiles laminados en frío, que son el canal C y el CF y el ZF, son laminados en frío, como ya lo dije. Quiere decir que están hechos de placa muy delgada o lámina y con un troquel o prensa hidráulica los doblan y les dan la forma. Ese proceso les va a dar dureza, pero les va a hacer perder ductilidad. Entonces, esos perfiles se revisan con unas normas complementarias, que es diseño de perfiles rolados en frío o cold rolled, así le llaman. Entonces, nada más faltaría que buscaran un video de cómo es el proceso de laminado en caliente para que lo complementen, jóvenes, para que lo vean. Ese sería a grandes rasgos. Déjenme seguir con la presentación. Bien, propiedades mecánicas del acero. Mecánica se refiere en cuanto a comportamiento. Bien, plasticidad es la capacidad que tiene el acero de conservar su forma después de ser sometido a un esfuerzo. Los aceros que son aleados con pequeños porcentajes de carbón son más plásticos. Si se acuerdan, la plasticidad es la capacidad a grandes rasgos que tiene de deformarse grandes cantidades antes de llegar a la falla. La fragilidad es la facilidad con la que el acero puede ser roto al ser sometido a un esfuerzo. Cuando el acero es aleado con un porcentaje alto de carbón o de carbono, tiende a ser más frágil.
permítanme. Es la facilidad que tiene el acero para ser laminado o moldeado. De esta manera, algunas aleaciones de acero inoxidable tienden a ser más maleables que otras. Dureza. Es la resistencia que opone un metal ante agentes abrasivos para ser rayados. Por ahí un compañero de los otros grupos me decía que el acero era más, si se le añadía, por ejemplo, manganeso, el acero era más duro. No, una cosa es la resistencia a las cargas Entonces, regresando a la dureza, es la resistencia que opone un metal ante agentes abrasivos. Mientras más carbono se adicione a una aleación de acero, más duro será. Y la tenacidad es la capacidad que tiene el acero de resistir la aplicación de una fuerza externa sin romperse, pero más que nada al impacto. ¿Estamos de acuerdo? En el caso, les voy a subir esta presentación de todas maneras, en el caso del acero con una concentración mediana de carbono, la tenacidad tiende a ser bien. Códigos de diseño estructural. Los códigos de diseño estructural se han desarrollado con el propósito de proveer una forma simple, segura y económicamente eficiente para el diseño de estructuras ordinarias sometidas a cargas en condiciones operacionales y ambientales normales. Un código de diseño estructural es un documento legal que cuando es adoptado por una ciudad, estado o país, toma la fuerza de ley. Es muy importante. Cualquier reglamento de construcciones que un país, una ciudad, un municipio decida adoptar, va a tomar la figura de ser ley. Por lo tanto, se tiene que respetar y el desconocimiento de esa ley no nos exime de cumplirla, ¿no? Siempre decimos, los mexicanos somos muy dados a eso, sobre todo, por ejemplo, con el reglamento de tránsito. Es que no sabía que aquí no me podía estacionar, es que no sabía que debía traer licencia, pero de todos modos estamos infringiendo la ley. Entonces, en el caso de un código, tendremos que conocer a fondo si es que vamos a hacer un diseño estructural en un estado, por ejemplo, en Chihuahua, ¿no? Llegamos y bien cucos aplicamos el reglamento de la Ciudad de México y las normas técnicas. Entonces, cuando nos revise una autoridad, sobre todo, nos va a decir, no, mijo, aquí no se aplican este código y estas normas, ¿no? Y nos va a demostrar o nos puede demostrar que, quiero pensar, que Chihuahua tiene su propio código y reglamento y estamos haciendo malas cosas. Entonces, a cada lugar que lleguemos, tenemos que revisar si existen códigos y reglamentos de diseño para no infringir la ley. En el Estado de México no hay un reglamento de construcción como tal, así tan al detalle y tan extenso como el reglamento de construcciones de la Ciudad de México. El Estado de México tiene unos párrafos, ahí el libro 18, habla de algunas restricciones y recomendaciones, pero tienen. Entonces, por ahí hay un párrafo que dice que en caso de ausencia pueden usarse otros reglamentos, y en ese párrafo nosotros nos podemos basar. Si vamos al Estado de México y diseñamos, no va a faltar el abusado, sobre todo del gobierno, que nos diga, no, estás mal porque aquí no se aplica ese reglamento. Nosotros nos apoyamos en ese párrafo y decimos, sí, mira, aquí nos da permiso porque el Estado de México no tiene normas técnicas complementarias. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con eso, porque todo el diseño que hayamos hecho, todo el trabajo de diseño, nos lo pueden echar para atrás. ¿Sale, jóvenes? Bien, por lo tanto, los distintos gobiernos adoptan códigos de construcción mediante los cuales controlan la construcción de estructuras, construcción y diseño, Son documentos bien fundamentados que aportan reglas acerca del diseño estructural, instalaciones, diseño arquitectónico, etcétera, etcétera. ASD, diseño por esfuerzos admisibles. Este fue un código de diseño que se utilizó hace muchos años. Déjenme compartirles la pantalla, permítanme. Déjenme abrir la pizarra electrónica.
es un código de diseño que se utilizó desde el inicio del diseño de acero en Estados Unidos, desde, ¿qué les gusta? 1900, 1800, yo creo. Su diseño es muy básico, incluso hasta se puede utilizar para cuando llevas resistencia de materiales, hacer revisiones porque está muy, muy sencillo. Si tú sabes, simplemente lo entiendes muy bien. Entonces se llama, aquí en México, DEP, Diseño por Esfuerzos Permisibles. En Estados Unidos es ASD, Allowable Stress Design. Déjenme compartirles la pantalla, perdón. Ahora sí. Entonces, ya les decía, en México se hizo la adaptación, se llama DEP, Diseño por Esfuerzos Permisibles, y en Estados Unidos es ASD, Allowable Stress Design. Entonces, este código de diseño, ¿en qué se basa? Se basa en permitirte trabajar a cierto porcentaje los esfuerzos dependiendo. Entonces, nuestra gráfica, esfuerzo de formación del acero. Ya sabíamos que se comporta de manera recta, perdón. Ay, me falla el pulso aquí. Sabemos que se dibuja así. Entonces, a grandes rasgos, el esfuerzo permisible, ¿de qué se trata? Si tengo un elemento a la tensión, sabemos que tiene un esfuerzo, ¿no? La ecuación de esfuerzo generalmente para tensión es carga entre área, ¿no? Entonces, el esfuerzo también le llaman F minúscula T. Este sería el esfuerzo actuante. El esfuerzo permisible F subíndice T le llama 0.6 del FY. Quiere decir que si mi FY está aquí, el código de diseño nada más me va a dejar trabajar al 60. Mi esfuerzo es cortante, por ejemplo. Yo sé que el cortante es tau y es igual a la carga que produce el cortante entre el área. El esfuerzo cortante se designa F subíndice V, el esfuerzo que actúa en la estructura, y el esfuerzo permisible en mayúsculas es F subíndice V y me permite trabajar al 40%. El esfuerzo para vigas es sigma M por Y entre I, y el esfuerzo permisible, como es flexión, me llama F subíndice V. Puede ser 0.6, 0.66 o hasta 0.75 del FY. Entonces, dependiendo cómo esté trabajando mi estructura, si tiene tensión, pues la voy a comparar con el 60% del FY, si tiene cortante con el 40%, si tiene flexión con este valor. Necesitamos adentrarnos, pero no lo vamos a hacer porque no vamos a diseñar con este código. Pero lo que quiero que vean es que era muy fácil. Sacaba los esfuerzos que actúan en mi estructura, y eso es con la resistencia de materiales o mecánica de materiales. Revisaba algunos parámetros y comparaba con estos valores que dependían, pues más que nada del FY. Entonces, era muy fácil trabajar. A estos también se les llamaban esfuerzos de trabajo. Porque no estaban afectados por un factor de carga. Eran los esfuerzos así, con las cargas sin factorizar. Entonces se llamaban esfuerzos de trabajo. Este código de diseño fue muy útil, fue muy usado y fue con el que se hicieron muchas estructuras en Estados Unidos, Canadá y en todo el mundo. Pero como se tuvo un gran avance en cuanto a
a la fabricación del acero. Los aceros que antes se tenían no tenían este comportamiento, este rango plástico tan grande que se tiene. Entonces, no se tenía esta plasticidad, pues lo tal era más restringido, pero conforme fue avanzando el tiempo, entonces se empezó a ver, se empezaron a mejorar los aceros, se empezó a dosificar las cantidades, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no aprovechamos más la plasticidad del acero? No vamos a llegar hasta acá porque las deformaciones no se pueden controlar. Si llegamos a la plastificación, puede suceder que nuestra estructura se deforme demasiado y no queremos eso, porque una estructura deformada sobrepasa el límite de falla. Pero pues sí podemos acercarnos un poquito más. Entonces surgió el criterio que se llama LRFD. Por factores de carga y resistencia. Este criterio ustedes lo conocen, aunque no sepan, porque es el criterio que utilizan en concreto. Ustedes afectan la carga por unos factores de carga, valga la redundancia, y afectan la resistencia por unos factores FR que son menores a la unidad, si se acuerdan, ¿no? Entonces, el factor de carga para carga viva es 1.5, me parece, para carga muerta 1.3, y el factor de resistencia para flexión, por ejemplo, es 0.9, para cortante 0.8 en algunos casos, etcétera. Este diseño en inglés es un LRFD. El Instituto Americano de la Construcción en Acero, que es el AISC, American Institute for Steel Construction, hizo este criterio de diseño. Obviamente este instituto también creó. Entonces, ese instituto es el encargado de decidir los factores, investiga, analiza y saca estos códigos de diseño. Este código de diseño salió a mediados o a principios, no recuerdo bien, pero salió en los 80s para sustituir el código de diseño por esfuerzos permisibles. Cabe mencionar que aunque utilices diseño por esfuerzos permisibles, no pasa nada, es un código de diseño acreditado. Pero cuando te ven que utilizas ASD, pues te dicen que eres en primera, que estás atrasadísimo, ¿no? Que eres anticuado, que no conoces los reglamentos actuales. Entonces, el LRFD fue un boom, pero realmente pues es cuestión de enfoque. Entonces, si se acuerdan, la carga, vamos a decir, la carga última es igual a la carga muerta por un factor de carga más la carga viva por otro factor de carga. Entonces, estos factores de carga siempre son mayores a la unidad, ¿no? 1.3, 1.5, 1.7, etcétera, etcétera. El momento resistente puede ser la resistencia a la tensión, por ejemplo. Es un FR por un FY y por un área. Entonces, este FR para la resistencia a la tensión es 0.9. Quiere decir que me acerco más a la fluencia, ¿no? Si me regreso aquí a la gráfica, voy a regresar tantito, no ando en el 0.6, ni en el 0.4, ni incluso en el 0.75, ando hasta el 0.9, jóvenes. En teoría, pues casi estoy en el FY, ¿no? Pero a diferencia del ASD, aquí sí aplico factores de carga y acá no. Entonces, lo que aquí aumento en 0.9, pues aquí lo tengo de ventaja de que no aplico factores de carga. Entonces, sí, efectivamente el LRFD a veces da secciones menos pesadas, con menos material cubres el elemento mecánico,
pero no es el gran ahorro que pretendía hacer, ¿no? Pero sí se acerca mucho a la plasticidad. Y las normas, las NTC, manejan un diseño basado en el LRFD, en este criterio. Entonces tiene ecuaciones muy parecidas, nada más que las combinaciones de carga para nuestras normas no son iguales que para el LRFD. Nosotros vamos a manejar normas y vamos a manejar el manual IMCA. No sé si ya les había dicho normas para cada clase. Nada más confírmenme si les había pedido esto o no. No, es la primera clase, de hecho. Para detallarles. Es que a los de 9-15 ya les había dado una sesión. De normas sí nos había, de normas nada más, pero el manual apenas lo acabo de comentar. Ahorita lo comentamos más ampliamente. Entonces, regresando, vamos a utilizar las NTC, diseño de construcción de estructuras de acero, y el manual IMCA quinta edición. Ahorita lo especificamos bien. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, jóvenes? Sí. Bien, sí, déjenme regresar a la presentación. Bueno, entonces, antes de les voy a mostrar las normas. Ustedes no están tan desconocidos de esa parte. De concreto, ¿están de acuerdo? Entonces, pues lo único que tienen que hacer es buscar sus normas en la Gaceta del Distrito Federal o de la Ciudad de México. ¿Las del 2017, profesora? Obviamente. Gracias. Sí, porque las otras ya no se pueden utilizar, ¿no? A ver. Entonces, déjenme compartirles la pantalla. Ahí está. No sé, la mayoría viene todo el conjunto de normas en un solo documento. O si quieren utilizar nada más hay aplicaciones o hay programas de PDF para separar los documentos, ¿no? En nada más las normas técnicas de acero. A mí me gusta mucho trabajar las normas impresas porque ahí pueden poner post-it y ir señalando, las ecuaciones, ya que vamos a manejar mucho las normas. Con todo respeto, no es una clase de concreto. En concreto les enseñan una secuencia. Proponer la sección, calcular el momento resistente, calcular el área de acero por flexión, calcular el área de acero mínima, la cuantía. Es bueno, es un procedimiento bueno, pero el concreto no es tan quisquilloso como el acero. El acero tiene la desventaja de que es muy delgado, entonces puede sufrir pandeo. Si el acero no se diseña bien, se pandean los elementos. Entonces, el acero es así como, si es muy delgado, aplica esta ecuación, pero si no es tan delgado, aplica esta otra, pero si es más grueso, aplica esta otra. Entonces, no se puede establecer un código, más bien, un procedimiento de diseño como en el concreto. El concreto, vamos a decirlo así, aunque la palabra esté mal empleada, podemos aplicar la receta, pero aquí no. Por eso quiero que se traigan sus normas, o más bien tengan ahí sus normas. Puede ser en electrónico, si no quieren imprimirlas, o si no pueden, y ir colocando ahí notas, porque insisto,
Para un ejercicio es esta ecuación, pero para el ejercicio siguiente cambiamos una condición y ya cambia todo, ¿no? Estas son las normas NTC para diseño de acero. Muy importante, el índice, jóvenes, el índice sí sirve, están acostumbrados a no usarlo, pero es muy, muy útil. Después viene todo el índice. Aumentaron mucho las normas de concreto, antes eran como 60 páginas y ahora creo que son más de 200. Vienen para acero. Posteriormente viene la notación, o sea, la simbología. ¿Qué significa A1, A2, AMB, AN? Es muy importante porque la notación no tiene nada que ver con la notación de concreto. No se les vaya a ocurrir, porque luego pregunto, ¿qué significa D? Y falta el abusado. Es el peralte efectivo, ¿no? No, jóvenes, nada que ver el concreto ya quedó atrás, el concreto es otra puerta, es otra ventanilla, aquí no se vale inventar cosas, ¿no? Entonces, todo lo que no entiendan, aquí viene en la notación. Insisto, no es como el concreto. Bien, siguiente, consideraciones generales. En este capítulo se presentan consideraciones generales para el diseño de elementos y sistemas de acero estructural. Está integrado por las secciones siguientes: alcance, unidades, disposiciones complementarias, materiales, especificaciones y dibujos de diseño, criterios de diseño, tipos de estructuras, métodos de análisis, estructuras regulares o irregulares. Bien, alcance. Esto es muy importante. ¿Hasta dónde podemos aplicar nuestras normas? En estas normas incluyen disposiciones para diseño y construcción de estructuras de acero para edificios urbanos y fabriles. ¿Saben a qué nos referimos cuando estamos diciendo edificios urbanos? ¿Quién me puede decir qué es un edificio urbano? Casas habitación, bueno, unidades habitacionales, Departamentos. hospitales. Los que se encuentran en la ciudad. Ok, pero no es en sí casa habitación, más bien Yo creo que más bien ¿verdad? va dirigido a todos los que albergan personas, ¿no? Llámese oficinas, una vivienda, casa habitación, lo que decían los compañeros, o igual pudiera ser hasta cierto punto una planta de trabajo en la que se cuente con un mayor personal humano que maquinaria. Más bien que estén en el centro de una ciudad, ¿no? Ya lo dijeron por ahí, edificios para vivienda, pero edificios, una casa habitación, sí es un edificio urbano, pero más bien para complejos más grandes. Un hospital, una escuela, oficinas, etcétera, etcétera. Y dice aquí edificios urbanos y fabriles. ¿Esto qué sería, jóvenes? Serían fábricas de industria. Naves industriales, más bien. Exacto, más que nada se refiere a naves industriales. ¿Estamos de acuerdo? Porque algunas fábricas pueden ser de mampostería, por ejemplo. Entonces, más que nada son naves industriales. Entonces, regresamos. Las normas incluyen disposiciones para diseño y construcción de estructuras para edificios urbanos y fabriles. Punto y seguido. Para puentes, tanques, torres para antenas, estructuras industriales no convencionales y otras estructuras especiales o de características poco comunes, pueden necesitarse reglas, especificaciones o recomendaciones adicionales. Entonces, para todas estas estructuras, puentes, tanques, torres para antenas, bla, 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 se pueden necesitar reglas, especificaciones o recomendaciones adicionales. Por ejemplo, para las antenas de telefonía celular, son estructuras muy esbeltas, muy altas, muy sensibles al viento, que no nos alcanza, por ejemplo, a diseñar o analizar con las normas de viento de la Ciudad de México. Para esas estructuras tendremos que aplicar el manual de diseño,
de Comisión Federal de Electricidad o para, ¿cómo se llaman estas estructuras? Se me fue el avión. Para tanques elevados de agua se necesitan recomendaciones adicionales. Por ejemplo, para fuerzas sísmicas, ¿sí? No se pueden analizar así de fácil con las normas. Por eso es que aquí nos lo recomienda. Bien, las unidades casi siempre van a ser sistema internacional. Cuando se pueda, podemos utilizar sistema métrico. Kilogramo centímetro, momento en kilogramo por centímetro y kilogramos sobre centímetro cuadrado para el esfuerzo. Bien, después vienen materiales. Aquí vienen los distintos tipos de acero que se pueden encontrar para la construcción, pero aquí viene una tablita. Bueno, antes de pasar a la tabla, viene remaches. Ya no se fabrican estructuras remachadas en México y en ninguna otra parte del mundo que yo sepa. Dice, los remaches no se emplean en estructuras modernas para edificios y similares. Han sido sustituidos por soldadura y tornillos. Sin embargo, hasta hace unos 60 años, todas las conexiones, tanto de taller como de campo, eran remachadas y aparecen cuando se rehabilitan o modernizan edificios antiguos. Por eso conviene tener conocimientos, aunque sean limitados, sobre el uso de los remaches. Déjenme buscarles unas imágenes, jóvenes, para enseñarles. Permítanme tantito. Aquí están, permítanme. Esta es una columna remachada. Se alcanza a ver aquí toda la hilera de remaches. Son dos perfiles, aquí llega uno y aquí empieza hacia abajo el otro, y se empataron o se prolongaron con estas placas, y aquí tiene unos ángulos. Aquí también se ven remaches. Todavía este acero, porque la estructura es de 1930 y tantos, es el edificio de la Lotería Nacional, el que está en Reforma, ¿sí lo conocen? Tuvimos la fortuna de revisarlo, porque en el 2017 el edificio sufrió daño grave, muy grave en las plantas superiores. Entonces, se tuvo que considerar los remaches, se tuvo que considerar, incluso no es acero A36, es un acero que se llamaba acero A7, un acero todavía menos resistente que el A36. Y eso es lo que se tiene. Sufrió una reestructuración, me parece que en el 2010, un reforzamiento, pero en el 2017 sí se vio muy afectado, incluso las plantas de la planta del nivel 12 al nivel 18 está totalmente vacío. En las columnas de la última planta se degollaron así en la parte que se une la columna con la viga. Hagan de cuenta que les pasó un cuchillo y las rebanó. Se degolló el concreto y se degolló el acero de las varillas. Tenían un motor de elevador, un elevador nuevo, porque hay un elevador viejito que está funcionando, creo que caben 4 personas ahí. Y el elevador nuevo que estaba con más capacidad, pues se tuvo que quitar. Esta es otra vista de la columna. Aquí se aprecia mejor. Ay, caray. Se aprecia mejor los remaches, aquí los ángulos que se pusieron. Y fue un proceso muy interesante porque la aseguradora no quería pagar, el edificio está asegurado,
La aseguradora no quería pagar a Lotería Nacional para los daños por sismo. Afortunadamente se logró demostrar que sí, efectivamente eran por el sismo y se llegó a buen fin. Ahí se tiene. Muy interesante. Aquí al fondo se alcanza a ver, aparte del ingeniero Julio y el director, se alcanza a ver el abultamiento que sufre, ¿sí se ve? Por el hecho de las placas y el refuerzo. Bien. Permítanme. Profesor, una pregunta. Sí, dime. En el caso de la ESIA, que también se le pusieron como que unas láminas ahí a las... No sé si las llegó a ver. A la parte de la No son estructura. láminas, son placas. Ah, bueno, las placas, ¿es lo mismo que un tipo de remache o...? No, esas fueron soldadas. Ah, ok. Sí, esas fueron como, valga la expresión, como curitas, ¿no? Nada más fue porque tenía ya ciertos problemas de pandeo la escuela. Los alumnos se alebrestaron en ese momento, fue algo muy... El edificio de la ESI es muy dúctil, sumamente dúctil. No sé si en el 2017 ustedes ya estaban ahí en la escuela. Entonces, si a alguien le tocó, sobre todo en el tercer piso, pues aquello se movía, pero sí daba miedo, ¿no? A mí me tocó en la planta baja y se veía cómo se distorsionaba el pasillo, totalmente distorsionado. Pero afortunadamente, gracias a esa ductilidad, pues no ha fallado. Ya tiene fallas por pandeo local, pero no presenta fallas más allá que deformaciones excesivas. ¿Y eso cuánto tiempo llevaría repararlo? ¿Perdón, hijo? ¿Cómo se puede reparar? Ajá. De nuevo la pregunta, ¿no escuché bien? Y en ese tipo de casos, como el de la escuela, ¿cómo se podría reparar o qué se necesitaría? Se necesita en primera, ¿qué pasa con la escuela? Que tenemos 3 edificios que se supone no deben estar conectados, pero sí tienen conexiones a cortante entre ellos. Acuérdense que somos el edificio 10, 11 y 12, entre comillas. Pero realmente las vigas están unidas, aunque no transmiten momento, pero sí le transmiten fuerza sísmica. Entonces, en primera tenemos un edificio sumamente largo, que si se acuerdan de sus clases de concreto, espero que hayan llevado una buena clase de concreto, no cumple con condiciones de regularidad. ¿Qué pasa en planta con un edificio con una dimensión muy pequeña contra una dimensión larguísima? ¿Sí se acuerdan cómo se revisa ese B entre L o B entre H? No recuerdo. Relación ancho-largo. Sí, ancho largo y ancho altura. Exacto, entonces el edificio de la ESIA no cumple con ese ancho largo. Entonces ya desde ahí es una estructura, aunque está rectangular y cuadradota, lo que quieran, pero no cumple con esa condición. Lo primero que se tendría que hacer es separar los edificios para que trabajen como uno solo. Segunda, no sé si se han dado cuenta que en la parte donde está el edificio junto a la biblioteca, muy prolongada, por ejemplo en agosto y septiembre, siempre está inundado de aquel lado, pero el pasto incluso. No nada más el edificio tiene cajones de cimentación, no nada más se inundan los cajones, se inunda incluso es que ya hay un nivel de agua bastante arriba, nivel freático. Entonces ya también hay problemas con el terreno, no solo la estructura. El terreno allá está muy fangoso y del otro lado, ya junto a la isla, el terreno es bien distinto. ¿Sí se entiende? Entonces no podemos considerar que el terreno es el mismo, que la cimentación trabaja igual en el edificio 10 que en el edificio 12. Esa es otra de las consideraciones. En tercera, pues el edificio se hizo alrededor de los 80, ya tiene 40 años de uso. La vida útil de las estructuras es 50 años. Entonces estamos hablando de que el edificio ya es un adulto mayor, ¿no?
no es tan fácil decir. Y la cuarta, pues se hablaba de una propuesta de reestructuración, de poner cubos de escaleras del otro lado del edificio. Si se dan cuenta, los cubos nada más están de un lado, del lado norte, se puede decir. Entonces, para rigidizar el edificio se quería quitar unos salones y poner cubos de escalera. Es más, y también para ayudar al desalojo de personas, porque a la gente que le tocó en primer y segundo piso, pues ni cómo desalojar porque las escaleras se saturaron, ¿no? En hora pico, ¿qué les gusta? A las 10 de la mañana todo el mundo tiene clase. Y les apuesto que mínimo hay 3,000 alumnos adentro. 2,000 alumnos. Entonces, ¿cómo desalojas a 2,000 ingratos, no? La escuela ya se volvió un monstruo que difícilmente podemos manejar. Entonces, esa era una propuesta de poner cubos de escaleras del otro lado, del lado sur, para ayudar a rigidizar y para ayudar además al desalojo de personas. Porque realmente como Protección Civil, si Protección Civil nos revisa así a la perfección, pues no vamos a cumplir. Pero esa es la propuesta a grandes rasgos, porque también se tiene que ver, es como a una persona grande, ¿no? Un señor de 85 años, si se fractura o si se sufre un esguince en el tobillo, es conveniente operarlo o mejor dejar que se sane solo, aunque le quede un poquito chueco el tobillo, porque si lo llevas a cirugía, ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor le da un infarto por la anestesia, o se le sube el azúcar, o se le baja la presión, etcétera, etcétera. Entonces, no es una condición tan fácil de resolver. Pero vaya, por parte de unos profesores ahí que andábamos interesados, ya se tenía una propuesta, pero a final de cuentas cabe los intereses de ciertos grupos. Y pues no se ha llevado a cabo la reestructuración, pero esperemos que ya no tarde. Bien, jóvenes, seguimos con esto, con las normas. Déjenme compartirles entonces las normas. Para eso entonces aquí considera los remaches, porque para revisar, por ejemplo, la estructura que les dije, pues necesitamos ciertas características y condiciones de cómo se usaban los remaches. Bien, esfuerzos FY y FU de estructuras de acero. Apunten este número de la tabla, jóvenes. Es muy importante para que la ubiquen. Si está. No se ve. No se ve. A ver, déjenme ver que lo use. Pone sus moños. Ahora sí. Sí, ya se ve. Ok. Pudieran utilizar una ficha bibliográfica, o una hojita de su cuaderno y anotar estos datos. Tabla 1.4.1, ahí vienen los esfuerzos FY y FU, que es el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo último. FY es el esfuerzo de fluencia, FU es el esfuerzo último. Nosotros vamos a utilizar dos tipos de acero. Vamos a utilizar el acero A36. Aquí está. ¿Se ve el cursor del mouse, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, American Society for Testing and Materials, el acero se designa como A36. Según la NMX, que es la norma oficial mexicana, se designa como B254. Pero si ustedes llegan a la obra y le dicen al pailero, el pailero es el técnico que construye en acero estructural. Así como el maestro albañil es al concreto, el pailero es al acero. Si le dicen al pailero, tráete un perfil IR de acero B254, el pailero los va a mandar al cuerno, así, este ingeniero no sabe, ¿no? ¿Qué será un acero 254? Ese ni existe. Si ustedes le dicen, tráete un A36,
lo va a conseguir. Entonces, el acero se designa y se nombra con las especificaciones gabachas para pronto, A36. Jamás le dicen B254. ¿Y por qué? Pues porque todo el diseño de acero está hecho en Estados Unidos, los criterios, los códigos, los perfiles incluso, y por eso nos acostumbramos a nombrarlo así. Las propiedades mecánicas del acero A36. Tiene un FY de 2530 y tiene un FU de 4080. Entonces les digo, utilicen una ficha bibliográfica, apunten acero A36, una tablita, un FY de 2530, un FU de 4080 y la pegan al inicio ahí en su contraportada para que cuando busquen para un diseño no anden tonteando por ahí. ¿Sale? El otro tipo de acero que pudiéramos utilizar es el acero A572 grado 50. A572 grado 50. Ese acero se le conoce nada más así, acero grado 50. Así le dicen los paileros. ¿Es A36 o es grado 50? Que tiene un FY de 3515 y tiene un FU de 4570. ¿Sale, jóvenes? Sí. Bien. Eso es la mayoría de los aceros que vamos a manejar. Aunque generalmente en este curso vamos a usar el acero A50, si alcanzan a ver, es más resistente si comparamos nada más el FY 2530 contra 3515. Es un acero más resistente, pero es más caro. Además, también tenemos que tomar en cuenta para el diseño, no nada más, a mí me gusta el A36 y me vale, yo no voy a usar A50 o al revés. Más bien tenemos que tomar en cuenta en qué ciudad o en qué población vamos a construir. Porque por más que querramos diseñar, por ejemplo, en A50, si no hay A50 por allá, tenemos que diseñar con lo que se pueda. Por ejemplo, en Playa del Carmen, es una población, bueno, una pequeña ciudad, más que nada turística, más que nada para vacacionar, pero no hay distribuidoras de acero. No, allá no hay grava, allá no hay arena. Entonces, casi siempre que diseñan algo en esa población, es prefabricado. Vigueta y bovedilla, pretensado, presforzado, etcétera, etcétera. Y si diseñas en acero, pues lo tienen que conseguir de otra ciudad y ser muy cuidadosos con lo que diseñas porque el flete te cuesta muy caro. Transportar acero no es como subirte al camión y ya llegas, ¿no? Es alquilar un tráiler de gran capacidad y esos fletes son carísimos, jóvenes. Entonces, ahora sí que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Van a diseñar con lo que tengan al alcance y se van a adaptar a esas condiciones. Bien, seguimos. Aquí vienen los tornillos, tuercas y roldanas, así se dice, es la palabra correcta. Nosotros, casi la mayoría decimos rondanas, está mal dicho.
Y el grupo A es tornillos ASTM 325 y A4, un poquito más al detalle, en las siguientes clases. Metal de aportación, conectores de cortante para construcción compuesta, identificación, acero estructural, criterios de diseño. Esta va a ser su primer tarea. Leer toda la sección 1.6, 1.7. Van a leer desde aquí, desde la 1.6, que para mí es la página 130. Hay normas que no sé de dónde se las fusilaron, que no tienen página, jóvenes, no sé cómo le hicieron. No traen páginas, no sé. Pero esta es de la 130, 1.6, hasta encontrarse con la sección 3. Todo esto lo van a leer. Hasta esta página 142. Es la sección 2732. Aquí dejan de leer. Entonces me van a hacer un resumen. 161. Esta sección trata de sección estructural. Esta sección trata de, estructuras regulares. Esta trata de esbeltez. Así en un renglón me describen de qué se trata. No se lo van a aprender, obviamente, es mucho para que se lo aprendan, es demasiado, pero sí me lo van a describir en un documento de Word, o si quieren a mano, como gusten. Lo ideal sería. Sí, dime. Disculpe, ¿va a ser aparte a la que ya habíamos hecho? Es que la semana pasada se le envió una de estas. Si ya la hicieron, pues ya está ahí en la plataforma, ya no se preocupen. Lo que pasa es que aquí tengo de los dos grupos, de martes y jueves. Si ya está en la plataforma, no hay problema, pero los que no la han hecho, hay que entregarla. Aunque ahí la fecha diga sábado tal, ustedes súbanla y entréguenla, ¿sale? Los que no la han hecho. ¿Está bien? Rápido para especificar, es que a mí no me ha quedado claro. O sea, si ya subimos las 2 tareas que usted ha puesto en el Classroom, ya no tenemos que hacer nada hasta el momento. Entonces. No, lo que pasa es que tengo alumnos ahorita en esta sesión de los dos grupos, del grupo de 9:15 que ya tenía 2 tareas y del grupo de 11:30. Por eso estoy repitiendo la tarea para los que no se las he pedido, ¿sale? Si ya la subieron, no hay problema. ¿Sí? Ok, gracias. Igual si ya la subí y la quiero editar, ¿la puedo volver a resubir? Le van a, vaya, de esa tarea no voy a revisar calidad y no voy a revisar cuestionar, pero si la quieren editar, adelante. Por única ocasión. Es muy larga. Sí, por única ocasión, si la quieren editar, adelante, pero generalmente no se debe. ¿Sale pues? Ok, gracias. Sí, maestra, gracias. Okay. Hasta aquí estamos parejos, ¿no? Déjenme, permítanme tantito. Permítanme, no se me vayan. Ok, esa sería la tarea 1 que ya entregó la mayoría, entregaron 36, faltan 11. Y la tarea 2, esa también ya lo pueden hacer. Ya entregaron bastantes, entregaron 42, nada más me faltan 5 personas. ¿Sale?
Sí, profesora. Ok. Bien. Déjenme regresar. Siguiente tema sería diseño de miembros en tensión. Los elementos a la tensión los podemos encontrar en muchas estructuras. Las más comunes son las armaduras, porque las cuerdas, ya sea la superior o la inferior, tienen elementos que trabajan tensión. De ninguna manera están trabajando a las dos, como en caso de vigas. Las vigas en la parte superior del eje neutro tienen tensión o compresión y a la inversa. Aquí no. Un solo elemento va a tener tensión o compresión. Entonces, aquí vemos, para esta armadura, la cuerda superior. Todos estos elementos son de la cuerda superior. Se ve cada nodo. Esto sería la cuerda inferior, las diagonales y los montantes. Son estos. Esta es una armadura tipo Warren. Esta es la cuerda superior, la cuerda inferior, y esta solo tiene diagonales. Estos elementos verticales se llaman montantes. No se confundan con los montenes, es otra cosa. Estos son los montantes. Entonces, permítanme tantito, déjenme buscar otro archivo. Seguimos aquí. Y estos son arreglos típicos de nodos en armaduras. Aquí se alcanza a ver los elementos de la cuerda inferior. Este es el elemento vertical que se llama montante, y estas serían las diagonales. Aquí se alcanza a ver la placa de conexión. Esta es una unión de un nodo, unión atornillada. Estos circulitos negros indican los barrenos para los tornillos. Y esta es una unión soldada. Aquí en rojo se alcanza a ver la soldadura. ¿Sale? Entonces, estas son las uniones típicas. Aquí en la unión soldada no lleva placa. En la unión atornillada sí debe llevar una placa. Y bien, esta sería la presentación. Ahorita se las subo. Déjenme guardar. Le voy a poner la fecha de hoy, aunque no coincida con la clase. Ya saben por qué tiene esta fecha. Bien, entonces, los elementos a tensión. Dice que son elementos estructurales sujetos a fuerzas axiales de manera directa. Es decir, la tensión no es resultado de algún otro elemento, como por ejemplo en vigas, la flexión es la que produce la tensión. Dice, por lo que presentarán esfuerzos normales de tensión. Este tipo de miembros son miembros de armaduras, puentes, torres, contraventeos, tensores, etcétera, etcétera. Los perfiles más utilizados para elementos en tensión son los siguientes. Tenemos una barra plana, que es la famosa solera, el perfil T, que es utilizado en elementos a tensión. Nada más este perfil nos sirve para muchas cosas. El canal estándar o CE, este se llama CE. El ángulo puede ser LI o LD. El perfil W, que para nosotros es el perfil IR. El perfil IS, S, que para nosotros es IS, y la barra redonda. La barra redonda es una barra maciza.
Se le puede llamar varilla, pero luego se confunden con la varilla de refuerzo. Esta barra es una barra lisa, jóvenes, no tiene estrías como la varilla de refuerzo. La varilla de refuerzo tiene estrías para que haya una adherencia más grande entre el concreto y la varilla, para que trabe. Esta es una barra lisa. Y todos perfiles, déjenme compartirles. Los vamos a encontrar en su manual IMCA. El manual IMCA es la recopilación de todos los perfiles estructurales que se fabrican en el país. A ver si se alcanza a distinguir. Este es un manual IMCA, jóvenes, aunque esté al revés. Manual de construcción en acero, 5ª edición. Este es el que necesitamos. Este es Manual de Construcción en Acero, 5ª edición, del IMCA, Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. Ese es el que yo voy a ocupar. Hay ediciones anteriores, obviamente, de la 1 a la 4, es lo mismo, son los mismos perfiles, pero ya cambió bastante, aquí trae más perfiles. Entonces, si lo pueden comprar, sería lo mejor, es una inversión. El manual sí es un poquito caro, está alrededor de 850 pesos, me quedé yo antes de la pandemia. Pero vale la pena el gasto. Vaya, un mes no tomen cervezas y pueden comprar su manual, ¿no? Hagan el sacrificio. Ahora, si no lo pueden comprar, pueden sacarle copias, pueden escanearlo. Hay una versión en PDF que anda por ahí pululando en el ambiente, pero esa versión está demandada penalmente por el Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. La fortuna de conocer al director del IMCA, al ingeniero Octavio Álvarez Valadez, y nos hacía mucho hincapié que está demandado la persona que hizo esta versión porque ya la localizaron. Y algunos la utilizamos, pero pues bajo la reserva de, ¿no? Estamos siendo cómplices de un delito. ¿Se acuerdan cuando crucificaron a Peña porque se había fusilado la tesis? Simplemente lo que hizo fue no referenciar bien las fuentes. Lo que estamos haciendo los estudiantes, lo que hacen los estudiantes y lo que hacemos algunos profesores, pues también es violar los derechos de autor, jóvenes. Y por ejemplo, en Estados Unidos es muy penado ese delito. Muy penado, incluso hasta el tambo puedes ir a dar. Aquí en México pues nos escudamos porque los estudiantes somos bien pobres, bien míseros, somos unas personitas santas, puras y pulcras que merecemos pasarnos la ley por donde nos plazca y la autoridad nos tiene que perdonar porque pues, somos inocentes, ¿no? Bajo ese escudo nos escondemos y nos fusilamos las cosas, pero estén de acuerdo que si agarran esa versión que está en línea, por ahí anda flotando en internet, pues están violando la ley. ¿Estamos de acuerdo? Y si nos llega una demanda, pues va a ser por su culpa. Ok, jóvenes. Si deciden sacarle copia con usos educativos, así le... La parte 1 del manual viene en 2 partes. Esta parte es la que nosotros queremos. Desde el inicio y hasta donde dice parte 2, son todos los perfiles estructurales. Eso es lo que ustedes pudieran escanear o pudieran fotocopiar o como quieran. Aquí empieza la parte 2. ¿Sí? Entonces, esta parte 2 es lo macizo del manual. Esto ahorita no nos va a servir. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar, estas hojas. ¿Sale? Son los perfiles estructurales. Esto es lo que vamos a utilizar para el diseño. Aquí viene, por ejemplo, el lado
el ángulo de lados milimétricos. Voy a utilizar todas estas propiedades. Y eso es lo que tendrían que manejar ustedes. Pero no pueden estar sin manual porque vamos a estar diseñando. Y si no saben utilizar el manual, pues en el examen se van a dar una perdida, pero bien buena. Quinta edición, ¿verdad, profesora? Es la quinta edición. 15. El manual tenía alrededor de, ¿qué les gusta? Más de 20 años sin revisión. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? No. Bien. Sigo entonces. Ok, entonces, en sí cualquier perfil puede ser utilizado para la atención porque el acero a la atención, pues ya recuerdan la gráfica esfuerzo-deformación, ¿no, jóvenes? Es una chulada de material. Se comporta, pero si lo mejor que se pueda. Bien, también se pueden utilizar. ¿Sí están viendo la presentación? Perdón. Sí, se está viendo. Ok. Sí, se ve. También se pueden utilizar secciones armadas por varios perfiles. Aquí me está dibujando dos ángulos LD, es decir, lados desiguales, y una placa espaciadora. Vamos a utilizar algo parecido para un diseño futuro. Aquí una sección como en canal con esta placa de unión. Son dos ángulos y una placa de unión. Aquí este es un arreglo como estrella. Lo que está en punteado son placas y esto es en línea continua, son ángulos. Y ángulos, 4 ángulos, perdón. Aquí se ve 1, 2, 3. Son ceras o son placas. Aquí se forma una sección como una sección I y esta una sección en celosía, así se llama. Y el siguiente es una sección con 2 canales y una placa intermedia. Estos son canales dobles con placas a los lados para formar un cajón. Y estas son 2 canales para formar una sección como entre I y sección cajón. Estas 3 secciones que están aquí donde están los canales dobles, estas que acabamos de mencionar, no es muy recomendable hacerlas desde nuevas porque no veo yo el sentido de armar una sección I con 2 canales, porque además me va a costar la placa intermedia y además me va a costar el habilitado, el armado es decir, pagarle al pailero para que arme esta sección. Lo mismo para esta, ¿no? ¿Para qué armo una sección en cajón si puedo comprar ya un HSS? Es un cajón que ya viene de fábrica. Entonces, esto generalmente se hace cuando hay que reforzar la estructura. Por ejemplo, que ya hay un canal colocado, lo revisamos y resulta que no resiste las condiciones actuales del reglamento y de las normas y hay que colocarle algo para reforzar ese elemento, entonces coloco otro perfil, otro canal estándar, unas placas y ya refuerzo. Pero así de inicio, no le veo yo la ganancia, vaya. Preferiría colocar una IR o un cajón. ¿Sí se entendió? Sí. Bien. Diseño de elementos por carga axial. Los elementos a tensión pueden conectarse a otros por medio de tornillos o soldadura. Cuando se utilizan tornillos se reduce de manera significante el área del perfil o perfiles, por lo que se debe considerar esa reducción para el diseño. En conexiones atornilladas, por ejemplo, el siguiente contraventeo. Entonces aquí 2, rigidizando este marco. Estos elementos, cuando trabajan a la tensión, van a estar aquí conectados, aquí en el ejemplo, por tornillos. Y este sería un esquema del tensor, del contraventeo. Aquí en nuestro esquema tiene 4 tornillos, estas son las placas de unión, esta es la longitud total. Y este sería la vista lateral. Tiene la placa de unión, los barrenos, y aquí se alcanza a ver el canal estándar. ¿Sí se entiende cómo está el arreglo? Sí, maestra. Okay. Sí. Entonces se dice que cuando se barrenan
agujeros para meter los tornillos, pues estás quitando área, le estás reduciendo ahí el área. Y este es un esquema. El área total del canal, por ejemplo, en toda esta sección el canal no tiene barrenos y aquí lo maneja como área total. Y donde están los barrenos, aquí hace una reducción de área, por eso se ve más chiquito. Realmente no es el esquema real, pero es representativo, ¿no? Y hay una reducción de área. Bien, entonces las normas me marcan estados límite que yo tengo que revisar en una conexión atornillada, porque al hacer esa reducción de área, pues le estoy dando en primera, le estoy quitando área y en segunda le estoy dando una trayectoria de falla. Ustedes sí han visto los boletos de rifa, ¿no? Que precisamente los perforan para que ahí el boleto se rompa y se desprenda una parte. Entonces aquí al hacerle barrenos, pues estoy haciendo algo parecido, le estoy diciendo, fractúrate por aquí. Entonces, el estado límite 1 que me marca es la afluencia en la sección total, es decir, donde no hay barrenos, se llama área total o sección total, se puede dar la falla de que resista más allá de la afluencia y alcance la plasticidad. Si se acuerdan de la gráfica esfuerzo-deformación, se va a deformar demasiado. No me conviene que ningún elemento se deforme demasiado. ¿Por qué? Pues porque al deformarse demasiado, por ejemplo, ustedes lo vivieron en la ESIA, ¿no? Una estructura como la ESIA que se deforma demasiado, ya rebasó el límite de servicio. ¿Sí se acuerdan que el límite de servicio son las deformaciones y las distorsiones? Entonces, ¿qué pasa cuando sucede el sismo en la ESIA? Pues que aquello se mueve terrible y genera un malestar en los usuarios. Entonces, eso no debe pasar en ninguna estructura. Por eso se revisa la afluencia en la sección total. Ese es el estado límite 1. El estado límite 2 lo marca donde está la línea de barrenos. Aquí se ve la línea roja. Dice que pudiera fracturarse en la sección neta, así le llama, área neta o sección neta, a donde hay una línea de barrenos. Estado límite 3, ruptura por bloque de cortante. El bloque de cortante, aquí está en rojo, aquí lo marca estado límite 3, que se presente una línea de falla por el borde, es decir, siguiendo la línea de barrenos. Los barrenos están así y que se desprenda todo este bloque. Ese es el bloque de cortante. Entonces, ese sería otro posible estado de límite o estado de falla. También se tiene que revisar. Estado límite 4, falla de conectores. Que los tornillos no sean lo suficiente en cuanto a número o diámetro y que fallen los conectores. Déjenme buscarles otra imagen. Permítanme. Déjenme revisar, permítanme.
simple. El inciso A, la conexión más sencilla que puedan encontrar, 2 placas y un conector. ¿Qué pasa aquí con esta conexión? Aquí vemos los posibles modos de falla, ¿no? La primera falla sería, aquí la pone como la falla 1, pero no importa el orden, fractura en el área neta, que es el estado límite 2 que vimos en la diapositiva pasada. Se fractura por donde va la línea de barrenos. Aquí, fluencia de uno de los miembros, más bien, sería que perdiera, permítanme, que perdiera que se redujera la sección y se alargara. ¿Por qué? Porque se deformó demasiado. Esa sería la fluencia. Aquí lo trata como inciso D, es falla por cortante, es decir, el tornillo totalmente degollado. Aquí se alcanza a ver cómo se corre el tornillo que ya se degolló. Esa es la falla de los conectores. Obviamente ninguna falla debe ocurrir, pero tenemos que prever todo. Falla por aplastamiento en la placa. Se alcanza a ver aquí cómo al correrse, a tensionarse la placa, esta parte se aplasta. Este estado límite también se puede revisar, pero el acero al aplastamiento es una resistencia grandísima, incluso cuando la revisemos nos va a dar un valor muy alto. Entonces a veces muchos autores no lo hacen, no lo revisan, pero sí lo vamos a hacer. Siguiente, ovalamiento del agujero del tornillo, que el tornillo totalmente ovale la placa o el perfil. Siguiente, falla por desgarramiento por cortante en la placa. Aquí se alcanza a ver cómo se cizalla o se corta toda la placa. Este es bloque de cortante, jóvenes. Todo el bloque trata de desprenderse. Como es un tornillo, pues el bloque se ve muy pequeño. Este sería falla por bloque de cortante y tensión, así se llama. Siguiente es la falla del borde. Cuando el barreno está colocado muy pegado a la orilla, puede suceder esto, que se abombe, que se haga este chipote. Por eso hay que cuidar la distancia del borde al centro del barreno. Tensión del tornillo. Esto en las estructuras no es muy común porque generalmente los tornillos en las estructuras solo van apretados al llegue, así se dice. ¿Cómo es al llegue? Pues que un trabajador común y corriente lo apriete hasta que ya no pueda más, hasta que su cuerpo lo dé. Ese es al llegue. El tornillo no necesita tensión y generalmente no trabajan a la tensión. A veces piden una tensión mínima, es decir, que están de acuerdo que cuando se aprieta la tuerca, el tornillo se empieza a tensar. ¿Sí se entiende? Se aprieta la tuerca y el tornillo se empieza a tensar. Esta falla por tensión ocurre normalmente en los birlos de las llantas. No sé si han visto cuando cambian una llanta y le echan mucha galleta ahí a cambiarle con la llave de cruz. Se fractura el birlo. ¿Por qué? Porque lo llevaron a más allá de su esfuerzo último por tensión. Pero en las estructuras no es muy común. ¿Por qué? Pues nada más le damos una tensión mínima y hasta ahí queda. Los tornillos trabajan por cortante por este efecto. Es lo más desfavorable. El tornillo, cuando la placa es muy gruesa, puede provocar esta flexión. Esta falla igual por flexión es rarísima, jóvenes, pero se pudiera presentar. Esto es lo que quería que vieran. Regresando aquí, este es el estado límite 1. Cuando el elemento se tensa, se produce una disminución en el área de la sección y se produce una deformación muy, muy grande. El estado límite 2 sería la fractura. Aquí se alcanza a ver cómo se partió el elemento. Estas son las fuerzas que se presentan. Aquí me dice el área total, es el área como viene en el manual, y esta sería el área neta. Los rectangulitos en blanco indican los barrenos. Barrenamos y quitamos área, y a eso se le llama área neta. El estado límite 3, aquí viene más detallado. Todo este bloque trataría de quedarse con la placa. La línea por fuera de la conexión, es la línea exterior de la conexión o del arreglo, se parte aquí y todo este
elemento se trataría de desprender. Las áreas a la de tensión, estas áreas, trabajan por cortante y estas áreas perpendiculares trabajan por tensión o fuerza normal. Por eso se le llama bloque de cortante y tensión. Por último, por último. Álvarez Rivera. Ah, caray. ¿Quién está pasando lista que no me avisó? Plano en cortante, este sería un arreglo como que el que vamos a hacer nosotros para el primer ejercicio. Si tenemos un ángulo LI, esta sería la línea de cortante y esta tensión. Si tenemos, por ejemplo, una T o un IR conectado por los patines, estos serían los bloques de cortante y tensión. Bien, jóvenes, déjenme guardarles este archivo como sesión del 7 de octubre, de martes y jueves. Ahorita a la plataforma para que lo tengan ahí. Aquí le dejamos y mañana los veo a la hora de clase. ¿Sale? Sí,